Imagina que despiertas cada día con una rutina que cumplir, expectativas que satisfacer y tareas que completar. Pero al final del día, sientes un vacío que no puedes explicar, como si algo importante faltara. Ese peso invisible no es solo tuyo, muchas personas caminan con esa misma sensación, como si la vida se hubiera convertido en una lista interminable de tareas sin un significado real. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis, habló de esto de manera conmovedora. Decía, el sufrimiento en sí mismo no tiene sentido. Le damos sentido al soportarlo. En medio del horror, Frankl notó algo extraordinario: quienes tenían un propósito, aunque fuera pequeño, lograban soportar las condiciones más extremas. No era porque fueran más fuertes físicamente, sino porque había algo dentro de ellos que los impulsaba a seguir adelante. Hoy vivimos en un mundo muy diferente al de Frankl, pero el desafío no ha desaparecido. Quizá no estemos luchando por nuestra supervivencia física, pero muchos de nosotros estamos peleando por nuestra supervivencia emocional y espiritual. Las redes sociales, los logros profesionales y las apariencias nos prometen una vida llena de sentido, pero a menudo terminan siendo espejismos. Nos distraemos con cosas superficiales mientras ignoramos lo que realmente importa. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has preguntado qué quiero realmente, o qué sentido tiene lo que hago? ¿Y cuántas veces has evitado responder porque no es una pregunta fácil? Ese es el corazón del vacío existencial. Evitamos enfrentar esas preguntas porque las respuestas pueden ser incómodas o incluso aterradoras. Frank nos dejó una enseñanza poderosa. Decía que encontrar sentido no es un lujo, es una necesidad humana. Y ese sentido no tiene que ser algo grandioso o universal, puede ser tan simple como cuidar de alguien que amas, hacer tu trabajo con dedicación o encontrar belleza en un acto creativo. Lo importante no es cuán grande sea ese propósito, sino cuánto conecte contigo. Una historia que Frank compartió ilustra esto perfectamente. En los campos de concentración, observó a un hombre que, a pesar de su propia hambre, compartía un pedazo de pan con otros que estaban más débiles. Para algunos, esto podría parecer insignificante, pero para él, ese pequeño gesto tenía un significado profundo. Le daba una razón para levantarse cada día. En nuestra sociedad, que constantemente nos dice que pensemos en grande, esta idea puede parecer extraña. Nos dicen que tenemos que dejar un legado, lograr grandes cosas para que nuestras vidas tengan valor. Pero la realidad es que muchas veces son los pequeños actos de amor, creatividad y bondad los que nos dan un sentido más profundo. Frank identificó 3 caminos para encontrar propósito: crear, amar y transformar el sufrimiento. Crear no significa necesariamente pintar un cuadro o escribir un libro, puede ser construir algo significativo en tu vida cotidiana. Amar no se limita a relaciones románticas, es también cómo nos conectamos con los demás con compasión y autenticidad. Y transformar el sufrimiento no implica buscar dolor, sino aprender de él, permitiendo que nos impulse hacia algo más grande. Haz una pausa y reflexiona: ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste si lo que haces cada día tiene sentido? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión basada en lo que realmente te importa, no en lo que otros esperan de ti? Estas preguntas pueden ser difíciles, pero también son esenciales. Uno de los mayores desafíos para encontrar propósito es liberarnos de las expectativas de los demás. Vivimos en una cultura que nos mide por nuestros logros visibles, los títulos, el dinero, el éxito. Pero estas metas externas rara vez coinciden con nuestras necesidades internas. A menudo seguimos caminos que parecen correctos porque otros los aprueban, solo para darnos cuenta, demasiado tarde, de que no nos llenan. Encontrar un propósito implica mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué realmente me importa y qué me hace sentir vivo? Enfrentar estas preguntas requiere valentía. No es fácil admitir que hemos estado persiguiendo cosas vacías o que necesitamos un cambio radical. Pero esos momentos de duda son también oportunidades. Transformar el miedo en acción y la incertidumbre en curiosidad es el primer paso para construir una vida que tenga sentido y nos inspire. El propósito no siempre se encuentra en grandes logros. Muchas veces se revela en los pequeños detalles, en el cuidado hacia quienes amamos, en hacer nuestro trabajo con integridad o en aprender algo nuevo cada día. Cada acto,
por pequeño que sea, puede contribuir a un sentido más profundo si lo hacemos con intención y conciencia. Es importante entender que el propósito cambia con el tiempo. Lo que nos da sentido hoy puede no hacerlo mañana, y eso está bien. Adaptarnos a estos cambios es parte de vivir plenamente. Cada etapa de la vida trae nuevas preguntas y respuestas, y abrazarlas nos permite crecer. Esta flexibilidad nos libera de la presión de encontrar una única respuesta eterna y nos invita a explorar con curiosidad. Aceptar que el propósito evoluciona también significa reconocer que somos seres en constante cambio. No somos los mismos que éramos hace 5 años, y no seremos los mismos en 5 más. Este cambio constante no es una debilidad, es una señal de crecimiento. La clave está en no aferrarnos a lo que antes nos daba sentido si ya no lo hace, y en permitirnos explorar nuevos caminos, incluso si no sabemos exactamente hacia dónde nos llevarán. La búsqueda de propósito también nos conecta con los demás. Cuando dejamos de enfocarnos solo en nuestras propias necesidades y consideramos cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean, descubrimos una dimensión más profunda de significado. Un acto de bondad, una palabra de aliento o un gesto generoso pueden transformar vidas, incluidas las nuestras. Frank lo dijo mejor. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Aunque no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, siempre podemos elegir cómo respondemos. Esa elección es lo que nos define como seres humanos. El propósito es algo que, en ocasiones, no buscamos conscientemente. Nos encuentra en los momentos menos esperados, como una brisa que atraviesa una habitación cerrada. No es un destino al que llegamos después de recorrer un camino recto, sino un conjunto de momentos que se entrelazan, como hilos invisibles, para formar algo significativo. Piensa en una vela encendida en una habitación oscura. Por sí sola, la luz no cambia el mundo, pero transforma el espacio que habita. Así es el propósito, no siempre es grandioso ni visible para los demás, pero tiene el poder de iluminar lo que nos rodea y guiarnos en nuestra búsqueda de sentido. Muchas veces, no lo reconocemos porque esperamos algo espectacular, cuando en realidad se encuentra en lo cotidiano. Considera a una persona que dedica sus mañanas a cuidar de un jardín. Quizá nadie lo note, quizá nunca reciba elogios por su esfuerzo, pero para esa persona, el acto de plantar, regar y observar el crecimiento de las flores puede ser un ancla. En cada semilla que germina, encuentra una razón para seguir adelante, una prueba silenciosa de que su tiempo y energía tienen un impacto. A veces, el propósito se revela en los momentos de mayor vulnerabilidad. Una madre que pasa noches en vela cuidando a su hijo enfermo podría no pensar en términos de propósito en ese momento. Sin embargo, esas horas de entrega, aunque agotadoras, están impregnadas de un amor tan profundo que trasciende cualquier definición de significado. Es en esos momentos, cuando nuestras acciones están guiadas por algo mayor que nosotros mismos, donde el propósito se manifiesta. El mundo moderno, con su ritmo frenético y sus constantes demandas, nos hace creer que el sentido de la vida está en alcanzar metas visibles y medibles. Nos empuja a buscar logros que puedan ser reconocidos por otros. Pero el propósito no tiene que ver con el reconocimiento externo. Tiene que ver con cómo nuestras acciones resuenan en nuestro interior. Es importante también entender que el propósito no siempre está asociado al trabajo o a las metas profesionales. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, pero el verdadero sentido de la vida puede estar en algo tan sencillo como cuidar de los tuyos, disfrutar una comida con amigos o simplemente sentarte en silencio mientras observas la lluvia caer. Estos momentos, aunque pequeños, son recordatorios de que la vida no necesita ser complicada para ser significativa. El sufrimiento, aunque no lo deseamos, también tiene una forma única de conectarnos con nuestro propósito. Una persona que ha atravesado una pérdida puede encontrar sentido en ayudar a otros que están pasando por lo mismo. No porque el dolor sea útil en sí mismo, sino porque nos transforma, nos abre al mundo de una manera que de otro modo no habríamos experimentado. En esos momentos, descubrimos que el propósito no siempre nos eleva, a veces, simplemente nos sostiene. El propósito también puede cambiar. Lo que nos mueve en una etapa de la vida puede transformarse en algo completamente distinto con el tiempo.
Esto no significa que estemos perdiendo el rumbo, significa que estamos creciendo. La clave está en permitirnos evolucionar, en aceptar que nuestra búsqueda nunca estará completa porque siempre estaremos en proceso de cambio. Cuando reflexionamos sobre el propósito, también debemos recordar el impacto que tenemos en los demás. Una sonrisa, una palabra amable o un acto de generosidad pueden parecer insignificantes, pero para alguien más, podrían ser un rayo de luz en un momento oscuro. En esas pequeñas interacciones, encontramos evidencia de que nuestras vidas no están aisladas, sino profundamente conectadas. Al final, el propósito no es un tesoro escondido ni un destino al que se llega al final de un largo viaje. Es la esencia de cómo elegimos vivir cada momento, las decisiones que tomamos y las conexiones que cultivamos. Es el impacto que dejamos en los demás, las sonrisas que provocamos y la huella invisible pero indeleble que grabamos en las vidas que tocamos. La búsqueda de propósito no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de encontrar belleza en lo imperfecto, significado en lo cotidiano y valentía en lo desconocido. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras acciones, siempre tienen el poder de transformar, de construir, de dar sentido. Cuando llegues al final de tu camino y mires hacia atrás, te darás cuenta de que el propósito no estaba en los logros grandiosos ni en los reconocimientos externos. Estaba en los momentos en que decidiste amar a pesar del miedo, crear a pesar de las dudas y avanzar a pesar de las tormentas. Estaba en los actos de bondad silenciosa, en los días ordinarios que se convirtieron en extraordinarios por la intención que pusiste en ellos. El propósito no es algo que se busca desesperadamente en el exterior, es algo que nace desde dentro. Es la manera en que eliges ser auténtico, vivir con gratitud y abrazar tanto los desafíos como las alegrías. Es la brújula que te guía, no hacia un destino perfecto, sino hacia una vida plena de significado. Así que sigue adelante, con la certeza de que cada paso cuenta, cada gesto importa, y cada día es una oportunidad para construir un propósito que sea únicamente tuyo. Porque al final, el verdadero sentido de la vida no está en encontrar algo fuera de nosotros, sino en descubrir lo que siempre ha estado en nuestro interior, la capacidad infinita de amar, de aprender y de dar sentido a cada instante que vivimos. Como escribió Viktor Frankl, el hombre no debería preguntar cuál es el sentido de la vida, sino darse cuenta de que es a él a quien se le pregunta. La vida le interpela y solo él puede responder con su propia vida, solo siendo responsable puede responder a la vida.